Bueno, yo hoy, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento hoy? Como verán, me estoy abrigando porque tuve un enfriamiento, anoche no, anteanoche, tuve un enfriamiento y creo que fue un enfriamiento físico, pero creo que también hubo una suerte de, junto con el enfriamiento físico, de que de alguna forma comenzó a mostrarse el frío, porque extrañamente acá en Uruguay hasta hace pocos días la gente se bañaba en la playa, era como si el verano no hubiese terminado. Y bueno, y si bien hubo 1 o 2 días con frío un poco sueltos por ahí, no parecía que el frío invernal que comienza a presentarse de a poquito en el otoño no venía, y que ahora se ha venido un frío, este, parecería un frío más estable. Y bueno, y yo he estado sintiendo esto, ¿no? Del frío físico, un frío físico y un enfriamiento del alma. Y sinceramente creo que el enfriamiento del alma viene por... Jung decía que una de las cosas que a él más... Una de las cosas que él tuvo que sostener más durante toda su vida y desde niño fue su profunda soledad. Y que esa profunda soledad, por ver lo que los demás no veían y por entender un montón de cosas que los demás no entendían, fue lo que lo llevó a una búsqueda constante, lo que lo llevó de alguna forma en su búsqueda a volverse uno de los alumnos de Freud, fue lo que lo llevó a empezar a ver que de alguna forma, sin dejar de agradecer profundamente a Freud y sin tomar cosas de Freud, a tomar distancia de Freud, como tomamos todos distancia de nuestros maestros y de nuestros padres, para encontrar desde la discrepancia sagrada, le digo yo, por decirlo de una forma, la discrepancia oxigenante, y por eso se vuelve sagrada, porque es oxigenante y porque en ese oxígeno me permite encontrar mi originalidad, mi singularidad. Yo creo que esa soledad que describe Carl Jung, es una soledad profunda, una soledad que no se desvanece por más que tengamos compañías. Es más, tengo la impresión de que a veces determinadas compañías distraen de esta soledad. Una de las cosas que a mí me pasó desde niña, que yo ya lo he comentado en otros videos, es maravillarme ante la naturaleza y ante cómo la naturaleza funcionaba. Y no es que yo viera en la naturaleza un romanticismo. Yo veía en la naturaleza como esa cosa paradojal desde la mirada humana, de lo terrible y lo maravilloso junto, que en realidad esa paradoja humana de ver terrible y maravilloso, en realidad lo terrible y lo maravilloso tiene que ver con la matriz humana, cómo calificamos las cosas como terribles o como maravillosas,
Y que de pronto nos podemos empezar a dar cuenta que eso que veíamos terrible también es maravilloso. Y que lo maravilloso y lo terrible coexiste. Pero después nos podemos dar cuenta que en realidad ni lo maravilloso ni lo terrible, porque son categorías humanas, existen. Y lo que existe en realidad en la biosfera es el pulso de la vida-muerte. El pulso potente de la vida-muerte. Pa, 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 pa. Contracción, expansión. Contracción, expansión. Contracción, expansión. El pulso de la vida-muerte que se ve en todo, en todos los lugares de la naturaleza. Y yo veía eso en la naturaleza y veía algo que sucedía con los humanos que yo no lo lograba entender desde chiquita. E inclusive yo veía más coherencia, veía un mundo más coherente, inclusive en las aves de corral que había en la casa de mis padres. Yo veía más coherencia entre ellas y en la vida que realizaban. Y por supuesto mucho más coherencia en los pájaros y en los animales no domesticados, por cierto. Ahí veía coherencia. Y pasaba horas observando esa coherencia, que sin duda es una coherencia que al ir distorsionando toda la naturaleza, esa coherencia también se ha ido perdiendo porque la sociosfera termina infestando la biosfera. Y desde niña yo sentí, bueno, esto de pararse en el adulto. ¿Qué es esto de pararse en el adulto? Pararse en el adulto, salir del niño y ubicarse y pararse en el adulto. Yo estoy dejando de usar ya ese pararse en el adulto, esa palabra, esa expresión pararse en el adulto. Yo estoy dejando de usar esa expresión porque creo que no tenemos claro lo que es la adultez, ni lo que es el estado adulto. No tenemos claro. La humanidad entera está en un estado de infantilismo, de pubertad. Algunos en un estado más infantil, en otro lado más de pubertad o de preadolescencia. La humanidad entera está en un estado así. Estamos todos así. Estamos jugando. Jugamos. Y no nos damos cuenta que jugamos. Que todo nuestro día es un juego a. Que todo lo que hacemos durante el día es jugar a. Entonces, en vez de utilizar esa expresión, pararse en el adulto, yo estoy hablando, rescatar los aspectos del desdoblado que están abrochados para traerlos al eje vertical y alinearlos con el doble y con el origen. Yo de niña sentía que los humanos que se hacían los adultos estaban jugando a ser adultos. Pero que en realidad estaban jugando a ser adultos. Luego me di cuenta que los padres jugamos a las muñecas con nuestros hijos. Me di cuenta que el humano sigue jugando sus guerrillas de soldaditos, solo que ahora los soldaditos son seres humanos que se prestan como soldados para que algunos humanos jueguen a soldaditos. Entonces algunos son los jugadores que juegan a la guerra
y otros son los soldaditos que se prestan al juego de ser soldados de carne, soldados vivos, para el juego de soldaditos de unos que juegan desde allá arriba, desde desde las élites del poder. Y que ahí se inventa toda la historia de la defensa de la patria y toda una cantidad de cuentos y una cantidad de cosas, donde en realidad parece que el famoso principio cristiano del no matarás, ahí en las guerras el matar da una honorabilidad. Después, jugando al Monopoly. Los grandes empresarios son niños que están jugando al Monopoly. A ver quién logra, ¿no?, más capital. Seguimos jugando. Los padres seguimos jugando a las muñecas con los hijos. Los abuelos siguen jugando a las muñecas con los nietos. Los grupos siguen jugando a los soldaditos, al Monopoly. Los profesionales siguen jugando a ser buenos profesionales, o sea, a alimentar el personaje del buen profesional. La espiritualidad se vuelve un juego. Y entonces decimos lo que es una persona espiritual y no se entendió nada. Como hay personas espirituales y hay personas no espirituales. Entonces cuando yo me acuerdo que yo en algún momento sentía que todo este juego era un juego de incoherencia total, del humano desplegando todos sus personajes, y la primera vez que me dio un impacto brutal fue leyendo el Lobo Estepario de Hermann Hesse, donde el recuerdo que yo tengo de la imagen que me impactó es cuando él abre una caja, la caja se convierte en un tablero de ajedrez, las piezas de ajedrez se convierten en personas y el cuadriculado negro y blanco se convierten en calles por las que los peones, los alfiles, las torres, el rey, la reina y todo lo demás se convierten en personas que caminan por esas calles. Y por esas calles caminan y tienen encuentros y desencuentros y tienen disidencias y tienen convergencias y tienen... Bueno, pasa de todo ahí. Eso fue la primera vez que dije, esto es la humanidad. Pero lo que está sucediendo afuera está sucediendo adentro de mí. Yo también tengo un pueblo interno con cantidad de personajes. Y en este teatro de títeres no sé cuál es el personaje que saco. ¿Y cuánto tiempo empleo en armar ese personaje? Para poder armar este personaje en el juego. Para ser valorado, para ser querido, o simplemente para llenar el agujero. Todo esto, porque lo más natural e instintivo que existe en la naturaleza lo perdimos y lo estamos sustituyendo por toda esta historia de armarnos un tablero con personajes. Una vez, bueno, cuando niña yo ya les he contado que quería volver a la naturaleza, aunque sea volverme gallina, y me metía dentro de los nidos de gallina y decía, bueno, quién sabe, a lo mejor eso que dicen que es Dios, a lo mejor existe y a lo mejor me escucha. Cerraba los ojos y me apretaba y pedía, por favor, Dios, si sos el creador de todo, te confundiste conmigo, ponme, cuando abran los ojos, reordena y corrige el error y colócame en el cuerpo de gallina.
Luego pasaba horas arriba de los árboles y mi rezo era ese, entre comillas rezo, mi pedido, a esa cosa que decían que era el creador y que sentía que conmigo se había confundido. Y arriba de los árboles rogaba que cuando abriera los ojos estuviera en el cuerpo de pájaro. O cuando me iba atrás de las hormigas, ¿no? Y me perdía por los caminitos de las hormigas, quería que de pronto yo me volviera una hormiga. Si iba a morir envenenada porque el humano, bueno, pero mientras no el humano no me envenenara, iba a vivir en ese universo coherente que yo veía en la naturaleza. Lo poco de biosfera que va quedando sin contaminar está siendo arrasado en el Amazonas, a través de los grandes incendios. Quiere decir que la sociosfera sigue contaminando más y más y más a la biosfera. Y mientras tanto nosotros jugamos. Jugamos a la guerra con soldaditos. Jugamos al Monopoly a ver cómo logramos que nuestras empresas, nuestros negocios y nuestra economía particular se ordenen de la mejor modo posible para poder estar en el mercado de consumo. Jugamos a las muñecas siendo papás y creyendo que vamos a ser mejores papás de lo que fueron nuestra mamá y nuestro papá. Que si que entramos a competir y hacemos las mismas cagadas que hicieron nuestros padres. Bueno, hicimos los mismos errores, cometimos los mismos errores, honrando el error y dejándolo de llamar cagada. Pero de alguna forma sí, también. Cuando decidimos ser mejores padres que nuestros padres, cuando decidimos ser mejores profesionales que nuestros padres, cuando decidimos ser mejor que otro, ya nos perdimos. Cuando entramos a competir ya nos perdimos, porque en el competir me pierdo de mí. La referencia está en ser mejor que el otro. Aún, el volverme a mí, depende a qué nivel de mí. Porque ese volverme a mí puede ser un volverme a mí a armar y emprolijar el personaje. O ese volverme a mí puede ser desmantelar el personaje. Y yo no sé cuánto uno puede desmantelar el personaje en una vida. Yo creo que estamos recién empezando a ver. Entonces en los otros días leía, ¿no? Jean Piaget hace toda una investigación de los procesos, ¿no? de las fases de organización del pensamiento desde... Hoy vino otra compañera. Hoy vino el huraño a acompañarme. Hace todo, estudia toda una cantidad de etapas del pensamiento, de la organización del pensamiento que en Occidente se entrena, que es el pensamiento del hemisferio izquierdo, ¿no? Pero incluso en esa organización del pensamiento del hemisferio izquierdo, Piaget no tiene posibilidades de observar cómo funciona el hemisferio derecho.
ayer leía algo de Castaneda, ¿no? De lo que de alguna forma él puede observar, ¿no? Del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Jean Piaget observa a su hijo y toma como referencia a su hijo, que sin duda funciona desde el hemisferio izquierdo y está siendo, aunque no se dé cuenta, guiado y acompañado por su padre en la evolución de su hemisferio izquierdo. Y como el observador crea lo observado, no sabemos hasta cuánto los procesos que Piaget va observando en su hijo tienen que ver con que él como observador va creando lo observado. Bueno, el otro día el otro gato se me vino arriba y en un momento en que lo saco, alguien me mostró que cuando lo saqué así, porque estaba muy pesado, o yo lo sentía muy pesado, y hasta creo que le golpeé la cabeza contra no sé qué. Sentir eso, que estamos como jugando, y en ese jugar estamos viendo cómo desplegamos nuestros personajes. Entonces, si yo en un video hablo de una escena donde una abuela juega a las muñecas con sus nietos, que no es un hecho, que no es un relato que esté armado en función de una sola persona. Quizás esa última observación puso la última gota que derrama el vaso a una serie de observaciones que yo vengo haciendo sobre los abuelos, y que me pregunto, si me tocara ser abuela, ¿cómo sería yo como abuela? Y es muy posible que yo también juegue a las muñecas con mis nietos. ¿Tengo alguna posibilidad de salir del juego? Yo no sé si tengo la posibilidad de salir del juego. Yo no sé si tengo la posibilidad de salir del personaje. Esto que yo estoy presentando no es desde mi personaje. No lo sé. Yo puedo salir del juego. Yo puedo ir siendo un poquito más consciente del juego, pero no sé si puedo salir del juego. Entonces, volviendo a Piaget, aparece una línea de personas, porque el desarrollo de Piaget se termina en lo que él denomina la etapa de las operaciones formales, que empezaría a los 13, 14, 15 años, y según él, esa etapa de las operaciones formales es la etapa que va a durar por el resto de la vida. Y los post-piagetianos, que también siguen trabajando con el hemisferio izquierdo, no pueden tomar el hemisferio derecho y ver que hay otra forma de procesar el conocimiento diferente. Que ya les digo, leía Castaneda en un planteo, mostraba una de las primeras enseñanzas que supuestamente le ofreció don Juan de Matus, que no sabemos tampoco si ese maestro existió o fue una creación de él a través de su propio proceso, si existió materialmente, si se conectó. No sabemos, no lo sabemos. No hay nadie que dé testimonio que vio a Castaneda encontrándose con ese brujo, don Juan de Matus. De todas formas, los post-piagetianos dicen que entre los 35 y 40 años empieza a aparecer una fase de pensamiento o una fase de la manera de conocer que sería la post-formal.
En la etapa postformal aparecen varias cosas, ¿no? Que es más o menos lo que yo vengo diciendo. Aparece, digamos, una desrigidización de lo moral. O sea, que se empieza a desmantelar el plano 4 con el diseño identitario humano basado en los valores, ¿no? Los post-piagetianos están planteando esto. Una desrigidización de la conciencia moral. Entonces, esa desrigidización de la conciencia moral nos trae, que sería el comenzar el desmantelamiento de los valores del plano 4, nos trae dejar de tener conflicto con el conflicto y dejar de sobredramatizar con el error. Entonces, cuando alguien nos señala un error, o lo que el otro ve como un error desde su percepción, en vez de ofendernos y sentirnos molestos, vamos a estar agradecidos y vamos a tomar eso como una oportunidad. Una oportunidad, porque el que nos señala un error nos está interpelando. Ahora el tema es que también para que se dé una relación entre pares donde esté puesto sobre la mesa la posibilidad de que nos señalemos los errores mutuamente, tenemos que haber llegado mínimamente a una lógica común. Si no hemos llegado a una lógica común, resulta que vamos a tener una manera de leer lo que es un error y lo que es un acierto muy diferente. Entonces lo que primero tenemos que ver es si podemos ponernos de acuerdo en una cierta lógica de poder distinguir lo que es un error, lo que es una equivocación, y ver que un error no es ni un error moral, ni un error ético, ni un error político, ni un error que es un error lógico. Y un error lógico se puede vivir sin carga. Y si trae carga, la carga es la carga. Si el error lógico trae carga, está mostrando una carga que tenemos que explorar. Entonces, la historia es que la interpelación necesita una plataforma donde medianamente hayamos logrado estar en una cierta lógica común. Si no, la interpelación no es posible. Porque si el otro sigue teniendo problemas con el conflicto, sigue teniendo conflicto con el conflicto, sigue teniendo conflicto con el error, y sigue teniendo conflicto con el conflicto, sigue teniendo conflicto con el error, sigue teniendo conflicto con eso que se llaman emociones negativas, sigue teniendo conflicto con la ira, sigue teniendo conflicto con toda una parte, una mitad del mundo. Como el otro día escuchaba un video, lo único verdadero es la belleza y el amor y la paz y la armonía. Todo lo demás no es verdadero. ¿Qué hacemos con todo lo demás? ¿Lo desechamos?
Es raro cuando la gente llega a armarse el mundo mágico y maravilloso. Porque en realidad no es así. Ni tan maravilloso ni tan terrible. Hay una vivencia de terrible para el humano y hay una vivencia de maravilloso para el humano. Entonces, lo que yo hoy estoy queriendo decir, que yo exploro mis vivencias y de alguna forma pongo y expreso determinadas cosas que voy observando y que a veces quizás hay una situación determinada, una escena determinada que fue la última gota que derramó el vaso y que me hizo mostrar y que me mostró una cantidad de cosas pero que ya se venían gestando. Y esa última gota que derramó el vaso me hizo el ups, mira. Lo cierto es que yo he estado en un proceso que comenzó siendo el déjame, me dejo en paz, me dejo en paz, me dejo en paz. Y en ese me dejo en paz, suelto la sobredramatización que fue aprendida, suelto el autocastigo, el autohostigamiento y el autoatormentamiento. Me dejo en paz. Me dejo en paz. Entonces, hasta hace poco, yo veía que yo no sabía jugar el juego de jugar a la mamá y al papá con mis hijos. Que a muchos el jugar a la mamá y al papá, como quien juega a los muñecos, les salía bárbaro. O por lo menos ellos creían que jugar a las muñecas como los hijos les salía bárbaro. Y a mí no me salía. Y yo decía, pero a mí no me sale este juego de jugar a las mamás y a los papás con los hijos. A mí no me sale bien, porque yo soy una persona muy traumada. Y las personas tan traumadas como yo no tendríamos que haber tenido hijos jamás, porque no sabemos jugar. Las personas muy traumadas no sabemos jugar a las muñecas con los hijos. No sabemos jugar a la muñeca con los hijos. Y terminamos aplaudiendo. Y terminamos metiendo a los gurises en un enredo brutal. Mientras los hijos de los que saben jugar a las muñecas con sus hijos los programan para ser reproductores del sistema. Y entonces tienen hijos exitosos. ¿Y exitosos en cuanto a qué? En cuanto a su adaptación al mundo. Y esos son unos padres que saben jugar bien el juego de jugar a las muñecas con los hijos. A las muñecas y a los muñecos, ¿no? Entonces yo veía que a muchas mamás y muchos papás jugaban a la muñeca con los hijos y el juego les salía brillante. Y a mí el juego de jugar a las muñecas con mis hijos no me salía bien. Y entonces entraba en procesos de autoatormentamiento total. ¿Cómo es posible que una persona tan traumada como yo se decidió a tener hijos? Yo no sé jugar a las muñecas con los hijos, a las muñecas y a los muñecos. Reitero, ¿no? Como saben jugar a las muñecas y a los muñecos con los hijos. Lo demás, yo no sé jugar este juego de jugar a las muñecas y a los muñecos con los hijos. No sé jugar el juego de ser mamá o de ser buena mamá. Y si no sé jugar el juego de ser buena mamá, ¿cómo voy a saber jugar el juego de ser buena abuela? ¿Cómo voy a ser buena abuela si yo no sé jugar el juego? ¿Cómo voy a jugar el juego de ser buena profesional
si estoy en un autotormento permanente y vivo en un estado de autoatormentación permanente? Entonces yo lo que veo que por un lado está la gente que es absolutamente negacionista, no ve nada, nada. Y juega bárbaro. Juega el juego de la mamá y el papá, juega el juego del Monopoly, juega el juego de... Juega todos los juegos. ¿No? La economía le va bárbaro, se cambió de auto, ¿no? Tienen una reunión familiar maravillosa, ¿no? Que es una puesta en escena, ¿no? De todos los personajes, ¿no? Los personajes que entran en juego de armonía. El huraño. ¿Estaré empezando a ser menos huraña conmigo misma? Porque el otro es el pegajoso, que a veces de tan pegajoso se pasa de ternura. Y este es el huraño. Estaré encontrando el equilibrio dentro de mí entre esa parte mía muy huraña y la parte pegajosa. Ah, bueno. Entonces, yo siento que la verdad, que de verdad sucede eso, que los humanos seguimos en esa eterna prepubertad, en esa supuesta, nos quedamos estancados en esa fase del hemisferio izquierdo de las operaciones formales. ¿Qué dicen los post-piagetianos en lo que ellos evalúan como la fase post-formal? Decíamos que lo primero que pasa es que la rigidez moral empieza a desvanecerse. Y al desvanecerse la rigidez moral, quiere decir que el plano 4 del doble empieza a volverse más flojo. Pero volverse más flojo no quiere decir de ninguna manera que se vuelva indiferente. No. Que la rigidez moral del plano 4, o sea, del doble, empiece a ser menos rígida. Le permite al desdoblado mostrar todo. Mostrar todo. Pero bueno, ahí está la historia. Nosotros no podemos mostrar todo en todos lados. Entonces, bueno, todo eso, primero lo más importante es que nos lo tenemos que mostrar a nosotros mismos. Y tenemos que aprender a cuidarnos. Y tenemos que aprender a cuidarnos mucho. Porque podemos abrir el juego en un lugar donde no vamos a ser incomprendidos. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de esto, de que el humano sigue jugando y de que toda nuestra vida, que nos tomamos con tanta seriedad, es en realidad un absurdo juego de jugar a la mamá y al papá, ¿no? Como quien juega a las muñecas, de jugar al abuelazgo, de jugar al Monopoly, de jugar
al excelente profesional. Es como estar moldeando y perfeccionando nuestros personajes en un juego infantil, ¿no? Porque todavía tiene mucha fuerza el deber ser, el cómo deben ser las cosas. Y cuando nos damos cuenta que todo es un juego, bueno, entonces cuando nos damos cuenta que todo lo que hemos implementado los humanos es un juego, porque hemos impuesto este juego extraño, basado en el deber ser, a lo más genuino que es nuestro instinto. Entonces, la iluminación en realidad no es un proceso de llevarle a un mundo maravilloso. La iluminación es un proceso absolutamente destructivo, porque te muestra todos los absurdos juegos que estás haciendo. Todos los absurdos y ridículos juegos en los que estamos metidos. Pero eso no quiere decir que te vuelvas indiferente, todo lo contrario. Cuando la conciencia moral empieza a volverse menos rígida, mi desdoblado muestra todo. Ahora también empezar a ver dónde mostramos. Porque en realidad al primero que le tenemos que mostrar es a nosotros. Y después empezar a ver dónde mostramos. Porque si lo mostramos en un lugar donde todavía hay mucho conflicto con el conflicto, mucho conflicto con el error, mucho conflicto con todo. Porque el deber ser tiene una carga enorme todavía. Entonces, es como meter la cabeza en la boca del león. Es quedar regalado. Hay un personaje conocido que dice, es quedar regalado, muchacho. Es quedar regalado. Es quedar así, es quedar en un estado de vulnerabilidad enorme. Porque el otro tiene la oportunidad de fortalecer mucho más su personaje. Entonces, observar que todo esto es un juego y que cada vez podamos ver que que la matriz es este juego de jugar a la mamá y al papá como quien juega a las muñecas con los hijos, ¿no? Y de jugar y de ser una buena mamá y un buen papá, y de ser y de ser una buena pareja, y de ser una buena marido, de ser una buena esposa, todo en automático. Y de ser un buen profesional, y de ser un buen esto y lo otro, según el deber ser, y cumpliendo toda. Es así. Es como quedar atrapado en el juego. Pero es quedar atrapado en el juego también cuando yo me autoatormento porque no sé jugar el juego y veo que todas mis amigas juegan el juego de ser buena mamá precioso. Y yo no sé jugar el juego de ser buena mamá. Y realmente después despertás y te das cuenta que ni tanto ni tampoco. Y de pronto te das cuenta que resulta que frente a una situación determinada, como pareja de padres, estamos mucho más presentes frente a una situación de una necesidad de un hijo. Como pareja de padres estamos mucho más presentes ante la necesidad de un hijo. Aunque como padres, si no, tratemos de estar a millones de kilómetros de distancia, porque hay heridas que todavía no se han sanado, y si nos acercamos quizás nos gruñimos, pero en el momento que como pareja de padres tenemos que estar apoyando a un hijo, ahí estamos, a full. El otro día una persona
El otro día una persona me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? No lo sé. Yo siento que quizás esto que los post-piagetianos empiezan a ver a través de este estudio de cómo de las operaciones del hemisferio izquierdo, los post-piagetianos, cuando plantean las operaciones postformales, se empiezan a acercar a los procesos a los procesos del humano genérico. Digo, a los procesos del humano que elabora el conocimiento a través del hemisferio derecho. Y sin duda que necesitamos los dos hemisferios, si no quedamos rengos. Pero esto de las operaciones postformales parecía que es el hemisferio izquierdo dándole cabida al hemisferio derecho y permitiendo el encuentro. Así como de alguna forma las personas que funcionan mucho más desde el hemisferio derecho tienen que irse acercando a integrar los dos hemisferios. Entonces me interesó mucho eso, ¿no? Porque cuando leí eso de los post-piagetianos, ¿no? Porque de alguna forma empiezan a acercarse a determinadas cosas, empiezan a acercarse a decir determinadas cosas que de alguna forma otros también estamos viendo y lo empiezan a decir en otro lenguaje, pero si decodificamos, yo diría que en esencia estamos hablando casi de lo mismo, de ese proceso que a los 35 y entre los 35 y 40 años empieza a suceder, que es trascender las operaciones formales y empezar a darse permiso para sentir lo que uno siente. Porque la censura moral sobre esto se puede sentir porque son emociones positivas, esto no se puede sentir porque son emociones negativas, así que hay que sentir esto porque estas son las emociones positivas. Y esto no se puede sentir porque son emociones negativas. Yo no hablo de ponerse en positivo en la vida. Yo no hablo de ponerse en positivo en la vida. Y eso ha sido muy mal interpretado. Porque positivo inmediatamente se asocia con esa conciencia moral del deber ser, de la alegría, felicidad, alegría, armonía, todo eso permanente y eterno. Y te lleva a simpatizar con eso y a sentir mucha simpatía con eso y mucha antipatía con esto. Entonces a todo esto que se ha llamado post-negativo le vamos a permitir una entrada en cuentagotas. Y yo siento que esto también lo tenemos que regular, pero no porque sea moralmente negativo. Negativo y positivo tiene que ver con matemáticas, no con lo moral. Entonces, como yo creo que negativo y positivo es un error lingüístico, yo le planteo a la gente que pueda sentir el pulso de la vida. Y en el pulso de la vida hay anhelos. Cuando uno siente el pulso de la vida, en el pulso de la vida hay anhelos. Hay anhelos del alma. Son anhelos de la vida que quiere expresarse como vida. Es como la semilla que siente el pulso de la vida. La semilla que siente el pulso de la vida que quiere. Quiere germinar. Y el pulso de la vida en las semillas quiere germinar. ¿Encuentra un obstáculo? Bueno, a lo mejor se enlentece. Ahí tendrá que ver cómo recupera recursos. Pero el pulso debe seguir viviendo, sigue. Y sigue.
Y después que quiere el pulso de la vida, quiere crecer. Y después el pulso de la vida quiere ¿qué? Quiere florecer y luego quiere fructificar, y es el pulso de la vida. Ahora, supongamos, como le pasó a mi primer hijo, que el pulso de la vida estuvo ahí y de pronto hubo algo que ese pulso de la vida, que aplastó ese pulso de la vida. Quizás el pulso de la vida fue aplastado, pero existe un pulso de la existencia que también se manifiesta como el pulso de la no vida. El pulso de la existencia siguió en ese bebé. A pesar de que no pudo vivir y no pudo manifestarse como antena no viva, ¿no? Fue aplastado. Pero el pulso de la existencia siguió, hasta el punto que en muchas constelaciones ese primer bebé, en su proceso de antena no viva, ha rescatado a mis hijos vivos de intrincaciones brutales. En ese tiempo donde la antena no viva está presente y se mueve y funciona. Y lo muestra el campo. No es que yo tenga una visión por acá y una visión por allá y tenga la imagen que todavía nunca sabré si la inventé o la creé o no la creé. Ahí hay un representante que entra a resonar con un campo mórfico y lo muestra. Y la persona ni idea tiene de lo que está mostrando. Así que ya no lo puedo considerar una simple visión, alucinación. Bueno, eso es lo que quería decir hoy, en este tiempo donde me ha tocado estar bastante sola y estoy viviendo este proceso de autodestrucción, donde el personaje de buena profesional también se me vino al carajo, porque me doy cuenta de haber estado trabajando con algunas personas, haber estado trabajando 1 año, 2 años, 3 años con algunas personas, tratando de mostrarles esta nueva lógica y sentir que parecía que lo habían comprendido y que cuando hacían los ejercicios de toma de conciencia parecía que lo habían comprendido, y pasa el tiempo y uno se da cuenta que parecería que lo que uno intentó transmitir no lo entendieron. Entonces el personaje del buen profesional hizo, también se desarmó. ¿No? Aquella cosa de lo bien que explicás, de lo clara que sos cuando explicás con esto, con lo otro, ¿no? Bueno, explicás muy bien, pero nadie entendió nada de lo que quisiste explicar. Y a las pruebas me remito que 3 o 4 años después la gente dice, expresa y muestra por distintos medios todo lo contrario de lo que yo intenté mostrar. Pero en ningún momento me interpelaron. Entonces ahí estamos en esta historia de la gran confusión en la que vivimos. Y entonces también esto, ¿no? De que la iluminación en realidad es un proceso de autodestrucción de todos los personajes. Del personaje que juega a las mamás y a los papás con los nenes y se lo cree el personaje. Y vamos cometiendo 20.000 errores y no nos damos cuenta porque estamos tan metidos en el personaje que no nos damos cuenta, que vamos como el pato, un paso, una cagada. Entonces tengo la sensación de que hablaba con una colega los otros días y ella me decía que estaba sintiendo un poco algo parecido. Que esto de acercarse a los 70 lo lleva a uno a un proceso, no sé si a todos, pero a muchos nos lleva a un proceso
de querer detener el trabajo externo y volverse más hacia adentro, ¿no? Y querer dejar un poco el trabajo externo y volverse más hacia adentro, en una concentración más profunda en el propio proceso. Y fundamentalmente ser capaz de ver la propia incoherencia. Tener la posibilidad de ver la propia incoherencia. Y tengo la sensación de que si uno planta ese propósito, en algún momento algo de ese propósito empieza como a funcionar. El desapego no es volverse una suerte de monje indiferente, no, donde algo de las emociones desaparece, al contrario. El desapego de ese personaje, del deber ser, de esa conciencia moral rígida, donde hay algunas cosas que están bien y otras que están mal, y que mal se portó conmigo, mira lo que hizo, qué mala gente que es, qué mala persona, mira lo que hizo conmigo y qué mala persona que es, donde de alguna forma empieza a pasar todo lo contrario. Empezar a desmantelar el plano 4, o como dirían estos los post-piagetianos, que dicen la conciencia moral empieza a desrigidizarse. Y esto nos permitiría empezar a otra fase de evolución de la humanidad. A ver si dejamos de ser nenes púberes jugando en eso de que Piaget decía que las operaciones formales se instalan más o menos entre 12, 13, 14, 15 años y quedan de por vida. Y ya no hay más evolución de la manera de comprender el mundo y manejar el mundo y procesar el mundo. Bueno, por suerte aparentemente empieza a aparecer esta nueva operación post-formal, ¿no? Que la gente que procesa el conocimiento desde el hemisferio derecho lo venía haciendo, ¿no? Un poco a ciegas, porque en este mundo no tenemos mucha guía para cómo comprender los procesos del hemisferio derecho. En el próximo video voy a leer un material, voy a procesar y voy a leer un material de Castaneda sobre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que me parece que está bien interesante. Bueno, esto es lo que tengo para hoy, así que ya no me atormento más. Ya dejo de autoatormentarme. Los que de alguna forma tienen conflicto con el conflicto seguirán teniendo conflicto con el conflicto y quieren desechar los conflictos para vivir en el mundo de la pseudoarmonía, y tendrán el grupo de relaciones que tienen para vivir en la pseudoarmonía. Y bueno, y así es. Y los que tienen conflicto con la ira, ¿no? Que de alguna forma... ¿Cuál es el conflicto con la ira? Que la gente no sabe gestionar la ira y la larga para afuera. Yo una vez vi una sesión brillante donde una persona le tenía terror a la ira, porque pensaba que en vez de poder procesar la ira la iba a tomar. Entonces la historia fue muy clara. La terapeuta puso las manos así, ¿no? Y el paciente puso sus manos de la otra forma sobre sus manos. Y así sostenida y mirando a los ojos le dijo: siente la ira. Siente toda la ira. Apoyada acá, mírame y siente toda la ira. Siente la energía de la ira moviéndose por tu cuerpo. Siente la ira.
y procesa la ira. De esta forma la persona no se puede largar con ira arriba tuyo, porque tú le estás dando el sostén para que la persona sienta la ira y la procese. Siente la ira, le decía, siente la ira. Y vos veías como energéticamente la ira subía y bajaba por la persona, ¿no? Y la ira subiendo y bajando por la persona, ¿no? La iba empoderando, pero le estaba dando el sostén a la ira. Supongamos que yo hablo con una persona que esté muy enojada a la distancia y que la circunstancia y el momento me hacen que esté disponible en ese momento para sostener su ira. Me imagino que estoy sosteniendo la ira y la dejo que saque su ira y la sostengo. Y permito que su ira fluya en ese 8 vertical. Y permito que esa ira se procese en ese 8 vertical y que esa ira procesada en ese 8 vertical, y soy capaz de sostener la ira del otro. ¿Pero por qué soy capaz de sostener la ira del otro? Soy capaz de sostener la ira del otro porque yo he logrado autosostenerme en mi propia ira y puedo procesar mi ira sin que mi ira se apodere de mí y me haga agarrar un palo y matar a otro. Entonces ahí es donde la ira se vuelve insumo. Y yo soy quien gestiona la ira, en vez de ser la ira la que me toma a mí como títere para salir a agarrar a palos a no sé quién. Bueno, hasta la próxima. Los videos de 20 minutos, no hay vuelta, no hay vuelta. Parece que no puedo con videos de 20 minutos. Ya se me vino una hora. Veremos qué pasa. Hoy ando con frío. Y estoy así como estoy. En mi casa con una estufita. Ya voy a prender mi cocinita leña. Que en algún momento cuando la tenga prendida, cuando haga algún video y la tenga prendida, les voy a mostrar mi cocinita leña. Bueno. Indudablemente que los videos que estoy grabando ahora no van a puntos donde veo que la gente no quiere entrar mucho. Bueno, yo los voy a seguir grabando porque a pesar de que me sienta tan sola como dice Jung, que se ha sentido él, bueno, no sé. Jung fue incomprendido durante tanta cantidad de tiempo y muchos años después de muerto empezó a ser comprendido, igual que Reich, igual que tanta cantidad de gente. Entonces, bueno, yo voy intentando ser fiel a mí misma, a lo que voy sintiendo, en el error y en el acierto, ¿no? E intentando ver mis incoherencias. Y cuando vea mis incoherencias poder ver cuáles son los cuadros que faltan en esa película. Porque los cuadros que faltan son los que le dan la coherencia a la escena. Yo no tengo que corregir nada. Cuando veo mi incoherencia sé que lo que pasa es que le faltan cuadros. Pero no tengo que corregir la incoherencia. Simplemente sé que la incoherencia es la denuncia de que hay cuadros que le faltan a la película. Hasta pronto.